¿Qué es una cadena alimenticia? La cadena alimentaria es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena gráfica, quien se alimenta de quien en la naturaleza, también denominada cadena trófica, una cadena alimenticia muestra la corriente de nutrientes y energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. Está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse de la especie anterior. Dentro de cada cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones. Productores, también conocidos como autótrofos, son aquellas especies, básicamente plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. Consumidores de primer orden, son aquellas especies cuya alimentación es a base de plantas, es decir, son herbívoros. Consumidores de segundo orden, también denominados secundarios, son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Descomponedores, aquellas especies que se encargan de que el resto de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y animales. Cadena alimenticia acuática. La cadena alimenticia acuática grafica la manera en la que las especies que viven en el agua se alimentan y adquieren energía de otras especies. Dentro de esta cadena se distinguen 5 niveles. Fotoautrótrofos. Conforman la base de la cadena alimenticia acuática ciertos organismos unicelulares conocidos como fitoplancton. Son productores que llevan adelante el proceso de fotosíntesis gracias a la luz del sol y producen compuestos orgánicos además de oxígeno. Herbívoros, aquellas especies acuáticas que tienen una dieta a base de plantas. Estas especies pueden vivir en la superficie del agua como las medusas o los moluscos. También se ubican en este nivel las tortugas o ciertas especies de peces que al mismo tiempo son el alimento de otras especies acuáticas carnívoras. Carnívoros. Las especies carnívoros pueden ser de distintos tamaños. Sardinas, pulpos o calamares son algunas de las especies que integran este eslabón. Descomponedores. Son organismos que descomponen los restos de organismos sin vida. Cadena alimenticia terrestre. Dentro de la cadena alimenticia terrestre se identifican 3 roles distintos. Los productores son vegetales que producen energía a partir de la luz del sol. Los consumidores. Dentro de este eslabón se identifican 3 niveles. Consumidores primarios, las especies que se alimentan de plantas, frutas o vegetales, por ejemplo, ovejas, conejos, jirafas o vacas. Consumidores secundarios, las especies carnívoras que se alimentan de los primarios, por ejemplo, arañas, serpientes o búhos. Consumidores terciarios, las especies que se alimentan de consumidores primarios y secundarios, también llamados depredadores, por ejemplo, leones, tigres, águilas reales. Omnívoros, consumidores de productores y de consumidores primarios, plantas y animales, por ejemplo, la ardilla, el zorro, algunas tortugas y el ser humano. Descomponedores, las especies que se alimentan de los restos de organismos sin vida, que después pasan a formar parte del suelo, por ejemplo, bacterias, insectos, hongos. Importancia de la cadena alimenticia. La importancia de la cadena alimenticia radica en que refleja cómo se relacionan las especies que integran un mismo ecosistema, además de cómo se alimentan y transfieren energía a través de la cadena alimenticia. Además, la naturaleza se mantiene en equilibrio. Ejemplos de la cadena alimenticia. A continuación, algunos ejemplos. Las mariposas se alimentan de néctar y a la vez son el alimento de otros insectos, que son el alimento de murciélagos. Cuando estos mueren, son descompuestos por órganos y gusanos. Las gallinas se alimentan de maíz y sus huevos son el alimento de las comadrejas, que al mismo tiempo son cazadoras por serpientes. Las cebras, que se alimentan a base de hierbas y arbustos, suelen ser cazadas por cocodrilos, que cuando mueren son el alimento de los descomponedores. Los gusanos, que se alimentan de la madera, son el alimento de determinadas aves cuyos huevos son el alimento de las serpientes, que son cazadas por las águilas. Las sardinas, que se alimentan del plancton, son el alimento de especies como bacalao o arenque, que son devoradas por delfines. Estos últimos son el alimento de las orcas, que cuando mueren son descompuestas por crustáceos y bacterias. Los búfalos, que comen pasto, son el hábitat y el alimento de las garrapatas, que luego son cazadas por aves. Al mismo tiempo, los búfalos son presas de felinos como los tigres. Las langostas, que comen hojas, son el alimento de los sapos, que a su vez son el alimento de las serpientes. Cadena alimenticia acuática del ser humano. Dentro de la cadena alimenticia acuática existen 5 tipos de consumidores. Dentro de ellos se encuentran los omnívoros, que son los que se alimentan de vegetales y animales. En esta categoría se pueden ubicar al ser humano. El ser humano puede consumir crustáceos y moluscos, peces, mamíferos y reptiles, tanto de agua dulce o salada. Si bien es cierto que los seres humanos no habitan en el agua, como tampoco lo hacen las aves, se pueden valer de distintas técnicas para alimentarse de las especies que allí habitan. Algunos de los instrumentos que usan los seres humanos para pescar son redes, jaulas, cañas de pescar o arpones. Se pueden pescar desde la orilla, desde embarcaciones o en forma subacuática. Transferencia de energía. Definición de transferencia de energía. La energía es la capacidad de realizar un trabajo o, en términos más simples, la energía hace que las cosas sucedan.
Usas energía para andar en bicicleta, jugar videojuegos, hornear galletas y conducir a la escuela. La energía es emocionante. La energía se puede transferir de un objeto a otro y la energía se puede transferir en diferentes formas, como luz, sonido y calor. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad para hacer trabajo. Hay muchos tipos diferentes de energía, como la luz, el sonido y el calor. Necesitamos energía para nuestros hogares para encender luces, refrigeradores, acondicionadores y computadoras. Usamos energías cuando conducimos autos o pedaleamos una bicicleta. La energía se mueve y cambia de forma. La transferencia de energía tiene lugar cuando la energía se mueve de un lugar a otro. La energía puede moverse de un objeto a otro, como cuando la energía de su pie en movimiento se transfiere a un balón de fútbol, o la energía puede cambiar de una forma a otra. Cuando la energía de una batería se utiliza para alimentar un dispositivo electrónico, la energía química se transforma en energía eléctrica que se mueve a lo largo de los cables. 3 formas más de transferir energía son a través de la luz, el sonido y el calor. La energía se puede transferir en forma de luz. La energía luminosa es la única forma de energía que podemos ver. La luz del sol ayuda a que las plantas crezcan y nos da comida para que la disfrutemos. La energía del sol también alimenta las celdas solares que se pueden utilizar para generar electricidad. Las bombillas también pueden transferir energía, como en el video cuando la energía de la bombilla alimentaba al pez cantor. La energía luminosa se mueve por el espacio hasta que encuentra una celda solar. La celda solar la convierte en energía eléctrica, que alimenta al pez cantor. Tipos de un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? La definición más sencilla de ecosistema sería la de un sistema biológico de gran complejidad en el que se incluyen todas y cada una de las diferentes interacciones que se dan, tanto en los seres vivos como entre estos y el entorno en que se encuentran. Los ecosistemas recogen así toda una serie de interacciones intraespecíficas entre individuos de la misma especie e interespecíficas entre individuos de diferentes especies, basadas en los diferentes recursos que el propio ecosistema proporciona a los seres vivos y los diversos flujos de energía que en él se dan. Clasificación general de los tipos de ecosistemas. ¿Te preguntas cómo se clasifican los ecosistemas? Lo cierto es que clasificar los diferentes ecosistemas del planeta ha sido una tarea difícil a la que se han enfrentado numerosos ecólogos a lo largo de la historia. En la actualidad, las clasificaciones más generales de los diferentes tipos de ecosistemas permite distinguirlos según el medio en el que se den. De esta forma, la clasificación general de los tipos de ecosistemas que existen en la naturaleza es entre naturales y artificiales, y dentro de los naturales hay varios: ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, ecosistemas mixtos, agua-tierra, y aeroterrestres, aire-tierra, ecosistemas artificiales o no naturales de paisaje modificado, creados por el ser humano. A continuación vamos a ver más sobre estas clases de ecosistemas uno por uno. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres ocupan solamente el 30% del territorio de la Tierra. Estos se dividen a su vez de mayor a menor territorio, ocupando en ecosistemas terrestres de desiertos 30%, sabanas y pastizales tropicales como estepas, praderas y herbazales 20%, selvas 23%, ecosistema forestal, es decir, de bosques templados y tundras 17%, zonas de cultivos 10%. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Esta agua puede ser dulce o salada, permitiendo diferenciar así entre ecosistemas marinos y dulceacuícolas. Ecosistemas marinos. Océanos, mares, arrecifes, aguas húmedas litorales, estuarios, lagunas costeras de agua salada, ecosistemas dulceacuícolas, lagos, estanques, ríos, arroyos o manantiales. Existe otra clasificación más específica de los ecosistemas acuáticos, en la que podemos distinguir entre ecosistemas lóticos, en los que se da el movimiento de las aguas hacia una sola dirección, y los ecosistemas lénticos, con aguas estancadas total o parcialmente. Ecosistemas mixtos. Tal y como hemos mencionado anteriormente, los ecosistemas se ubican en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que a veces se den intersecciones entre diferentes tipos de terreno, constituyendo así los llamados ecosistemas mixtos. Estos pueden estar constituidos por la presencia de terrenos de agua y de tierra, o bien de tierra y aire, ecosistemas aeroterrestres. Así, los principales tipos de consecuencias de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son humedales, manglares, marismas y costas. Consecuencias de la actividad humana en el ambiente. Impacto humano en el medio ambiente. Estamos batiendo un triste récord inédito hasta ahora en la historia de la humanidad. El ritmo en el que desaparecen animales y plantas es hoy miles de veces superior al de los últimos 500 millones de años. Y si no lo remediamos, dentro de un siglo habremos acabado con el 67% de la fauna en peligro de extinción y un 99.9% estará gravemente amenazada, según pronostica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. El daño sería tan devastador que la Tierra necesitaría de 3 a 5 millones de años para recuperarse de la sexta extinción masiva de la historia, la primera provocada por el hombre.
tal y como aseguraba en 2018 un estudio de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Los efectos de la urbanización, la agricultura y la ganadería industrial, la tala de bosques y las emisiones de CO2, entre otras acciones, aceleran la pérdida de la biodiversidad por el calentamiento global, la desertación o la contaminación de océanos y ríos. 10 actividades cotidianas que contaminan. El calentamiento global es culpa de todos y cada uno de nosotros. En numerosas ocasiones usamos cosas que contaminan el medio ambiente sin saberlo y que deberíamos evitar a toda costa. Por ejemplo, utilizar desodorantes en aerosol. Los sprays dañan la calidad del aire, aunque según publicó la revista científica Nature Communications en 2018, sus efectos sobre la temperatura varían en función de la zona del modo donde se utiliza. Beber agua en botella de plástico. Este tipo de recipientes tardan 500 años en descomponerse y liberan micropartículas perjudiciales para la salud. Arrojar un chicle al suelo. La goma de mascar se compone sobre todo de plástico neutro y además de ensuciar las calles puede matar por asfixia a muchas aves si la confunden con alimento. Hacernos sin cerrar el grifo. La Universidad Estatal de California del Norte calcula que podremos ahorrar más de 1.400 litros mensuales de agua por persona solo con cerrar el grifo al lavarnos las manos y los dientes. Consumir alimentos con aceite de palma. Las enormes plantaciones intensivas dedicadas a la obtención de este ingrediente contribuyen a la deforestación de las selvas tropicales. Dejar las colillas en la playa. Ocupan el primer puesto del ranking de residuos más numerosos en las costas. Tardan hasta 10 años en degradarse y desprenden metales contaminantes. Echar las toallitas desechables al váter. Estos productos no se desechan como el papel higiénico y causan la gran mayoría de los estacos de las depuradoras y las alcantarillas. Soltar un globo de helio al aire. Resulta peligroso en mayor medida para las aves, los peces y otros animales marinos que pueden asfixiarse si los ingieren por error. Tirar las pilas a la basura. Contienen mercurio, uno de los metales más tóxicos del mundo. Tardan entre 500 y 1000 años en desaparecer y una sola de estas baterías puede contaminar hasta 3000 litros de agua. Tirar las mallas de los packs sin cortarlas. Estos aros de plástico atrapan animales como peces y tortugas, ocasionándoles mutilaciones, malformaciones o incluso la muerte.